Nuestro siguiente invitada al simposio de amiloidosis es la doctora Cecia Gallegos. La doctora Cecia Gallegos, le agradecemos que esté con nosotros, viene desde lejos también y se tomó el tiempo para poder acompañarnos esta tarde en la sesión. La doctora Cecia Gallegos es profesora adjunta de Medicina en Cardiología en la Universidad de Yale. Además dirige el programa de amiloidosis cardíaca en la misma universidad. Es directora del programa de alta especialidad en imagenología cardíaca y subdirectora de la alta especialidad en cardiología en dicha universidad. Es originaria de Honduras y se graduó en medicina general en su país natal, y de ahí posteriormente realizó su entrenamiento en medicina interna en la Universidad de Miami y se especializó en cardiología, en imagenología cardíaca avanzada y en cardiomiopatías. Además completó una maestría en ciencias en la Universidad de Salud en Ciencias de la Salud en la Universidad de Yale, donde actualmente ejerce toda la labor y todos los cargos que ella tiene al momento. Le agradecemos, doctora, la presencia, le agradecemos que se haya tomado el tiempo de acompañarnos y la dejo con el público. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctora Almeida, por la introducción y a los organizadores de este evento por la invitación. Realmente es un honor estar con ustedes y presentarles sobre un tema que me apasiona mucho, sobre todo ahora que después de la presentación de mi compañero ustedes ya pueden diagnosticar amiloidosis cardíaca. En este caso nos vamos a enfocar en los avances en el tratamiento de amiloidosis cardíaca por transtirretina. Entonces nos vamos a olvidar un poquito de la amiloidosis por cadenas ligeras. Entonces en el esquema de presentación vamos a hablar de los objetivos, qué tipos de tratamiento hay, revisión de los estudios y vamos a dejar tiempo claro para preguntas y comentarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Vamos a discutir cuál es el tratamiento de soporte y los tratamientos específicos para los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina y revisar la evidencia de soporte. Como un corto resumen, la transtirretina, que también es o anteriormente llamada prealbúmina, es lo mismo que conocemos como albúmina, es una proteína producida por el hígado, cuando el hígado es normal, y el nombre lo indica, transtirretina, transporte de tiroxina y retinol. Fue una proteína que de hecho fue descubierta por accidente en el líquido cerebroespinal. Aproximadamente el 5% de la producción de transtirretina es en los plexos coroideos y la retina, y el resto es por el hígado. Y es una proteína tetramérica. Tal vez aquí en esta estructura no se ve bien, pero si ustedes trazan una línea imaginaria aquí en el centro, la estructura es 2 dímeros que están unidos para formar ese tetrámero. Entonces les muestro con este diagrama. Entonces el hígado, recordemos que el hígado en sí no es el problema, es la síntesis de la proteína, que se forma en un tetrámero, ven las 4 partecitas, y en esta es una de las etapas de la formación de amiloidosis principales. Entonces, cuando se comienza a disociar, la proteína circula como un tetrámero, se disocia, forma dímeros, que luego se continúan disociando a monómeros, que luego forman, se agregan y se convierten en fibras de amiloide y se agregan en el espacio extracelular, como el doctor nos mencionaba, y depositan en los tejidos, en este caso estamos hablando del corazón. La amiloidosis por transtirretina son de 2 tipos y es importante entender esto porque también es la base del tratamiento específico. Está el tipo ATTR hereditario, también se puede encontrar como V, ATTR por variante o M por mutante, y el salvaje o wild type o WT por sus siglas en inglés. Esta es la misma proteína que anteriormente era llamada o transtirretina senil, pero suena feo, ya no utilizamos ese término, y sobre todo es porque la demografía en los pacientes con cardiopatía por transtirretina son hombres mayores de 60 años, o sea, es el adulto mayor por lo general. Y aquí es donde viene tal vez por qué lo llamamos enfermedad rara y por qué lo vemos más en adultos mayores, y es tal vez porque es subdiagnosticada y lo podríamos diagnosticar antes cuando la persona está más joven. Entonces, cuando hablamos del tipo hereditario hay 2 tipos, puede ser cardiopatía principalmente cuando nos referimos al fenotipo, o polineuropatía, o tener ambos.
Y los pacientes con tipo salvaje por lo general tienen cardiopatía, o si tienen una polineuropatía, la patofisiología es un poco diferente a la del tipo hereditario. Entonces, con esa introducción, mantengamos esos conceptos en mente para hablar cómo abordamos el tratamiento de transtirretina, de cardiomiopatía por transtirretina. Son dos clasificaciones. Tenemos la clasificación, el tratamiento de soporte, o sea, el tratamiento que va a hacer al paciente sentirse mejor más inmediatamente, pero no necesariamente disminuye la mortalidad, y tratamiento específico que es realmente atacando la enfermedad en sí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de soporte? Diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, furosemida, la espironolactona, los antagonistas de mineralocorticoides como espironolactona o eplerenona, los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2, empagliflozasina y dapagliflozasina, y muy importante, el tratamiento de la fibrilación auricular. Como el doctor la había mostrado en varias de sus diapositivas, la incidencia de fibrilación auricular es casi el 100% en los pacientes en práctica clínica, en los pacientes con transtirretina. ¿Y qué pasa? Tanto los pacientes con el tipo de cadenas ligeras como transtirretina tienen un incremento, o están en un estado más tromboembólico que un paciente con fibrilación auricular sin estas enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Aunque le saquemos el CHA2-VAS, que es lo que utilizamos para decidir qué paciente necesita anticoagulación cuando tiene fibrilación auricular, aunque sea 0, aunque sea 1, esos pacientes tienen que estar anticoagulados. Muchas veces la presentación de estos pacientes es un derrame cerebral, y en eso le hacen el ecocardiograma y aquí le encuentran todas las otras banderas rojas que el doctor nos había mostrado. Y creo que lo más importante realmente de esta diapositiva es la última parte. Los pacientes con amiloidosis cardíacas no toleran otras terapias. A veces intentamos y en el momento vemos que nos equivocamos al utilizar beta bloqueadores, inhibidores de receptores de angiotensina, nitratos, entre estos los derivados de niprilicina. ¿Y por qué es esto? Estos pacientes con la cardiopatía restrictiva que causa la transtirretina, el depósito de la proteína, aunque tenga la fracción de eyección normal, el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, si nos recordamos de la fórmula de gasto cardíaco, le tiramos un poquito de beta-bloqueador al paciente, ¿qué pasa? El gasto cardíaco baja todavía más. Al bajar la frecuencia cardíaca, el paciente se vuelve muy sintomático. Eso contribuye a la hipotensión que pueden tener o al ortostatismo, y se sienten terribles. Entonces, no tenemos que seguir la guía de manejo aún en esos pacientes que tienen la fracción de eyección disminuida. Seguir, le vamos a poner entre esto y beta-bloqueador, porque eso no va a funcionar. Y de hecho, si usted tiene un paciente con una miocardiopatía no isquémica que no sabe la causa y comienza y tiene fracción de eyección disminuida y le comienza a poner estos medicamentos y no los tolera, eso también es una bandera roja de que quizá la causa de esto es cardiopatía por amiloidosis. Entonces, ¿cuál es la evidencia, por ejemplo, en el uso de espironolactona en pacientes con el fenotipo cardíaco de amiloidosis cardíaca? Entonces, esto fue presentado por un grupo liderado por el doctor Sperry, que es uno de los expertos en amiloidosis en Estados Unidos, en el lado de California. Y lo que usaron es que en el famoso estudio TOPCAT, en el que se buscó si la aldactone tenía una disminución de la mortalidad en pacientes con fracción de eyección preservada, esos pacientes que tenían varios de las características que el doctor nos mencionaba, características ecocardiográficas de amiloides, le vinieron y le dieron aldactone. Y lo que encontraron es que en ese subgrupo, y era un estudio observacional, ¿verdad? En el subgrupo que ellos analizaron, encontraron que la aldactone estaba en disminución de la mortalidad, porque la cardiopatía es restrictiva. Entonces, y es una disfunción diastólica, ¿verdad? Dar espironolactona sí ayuda a relajar un poco ese miocardio que está infiltrado por transtirretina. Muy recientemente, el grupo liderado por la doctora Fontana publicó esto creo que en agosto de 1924, para estudiar la efectividad y la tolerabilidad de los SGLT2 en pacientes con transtirretina.
Ellos analizaron pacientes del 2014, si no me equivoco, al 2022, como 2.300 pacientes, y aquí los tienen, 2.300 pacientes con transtirretina. Aproximadamente 11% de esos pacientes habían estado utilizando estos medicamentos y ellos hicieron como un matching. Los pacientes que tomaban esos medicamentos y buscaron otro grupo de pacientes que no lo estaban tomando y los analizaron. O sea, este no es un estudio randomizado, pero hicieron lo mejor que pudieron para comparar ambos grupos. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes de hecho toleran mucho estos medicamentos. El porcentaje de disminución de uso de estos medicamentos fue de 4.5%, muy bajo. Encontraron, luego les voy a mostrar las curvas, pero en general encontraron que el uso de estos medicamentos en estos pacientes disminuye la mortalidad de todas las causas, pero también la mortalidad cardiovascular, las admisiones o las hospitalizaciones por falla cardíaca y también la mortalidad cardiovascular y junto las hospitalizaciones por falla cardíaca. También encontraron aquí que esos pacientes con transtirretina usando estos medicamentos tenían una disminución de la tasa de filtración glomerular menor comparado a los pacientes que no estaban en ellos. También que el péptido natriurético cerebral no subía tan rápido como los pacientes que no los estaban tomando. Los pacientes, y esto es algo que nosotros vemos en clínica práctica, que los pacientes necesitan menos diuréticos de asa cuando los ponen estos medicamentos y mantiene la presión estable, entonces no le bota la presión. Realmente es un diurético que actúa tal vez no inmediatamente como los diuréticos de asa, porque ese no es el mecanismo de acción, pero usualmente en práctica clínica en cuestión de un mes yo puedo quitarle al paciente, si yo uno aldactone con dapagliflozasina o empagliflozasina, le puedo quitar los diuréticos de asa o dejárselos, por ejemplo, algunos se los toman los lunes y los viernes porque esos son los días que están en su casa. ¿Y qué pasa? De esa manera, para el paciente, qué excelente que le disminuimos la mortalidad y las hospitalizaciones, pero le mejoramos la calidad de vida, que al final eso es lo que ellos necesitan. Y estas son las curvas de este estudio que muestran los pacientes. Aquí tenemos los que los que no estaban en tratamiento son los rojos y los que estaban en tratamiento con estos medicamentos son los azules. Y podemos ver entonces la disminución de la diferencia en la mortalidad de todas las causas, mortalidad por causas cardiovasculares, hospitalizaciones por falla cardíaca y la unión de ambas. Todos estos parámetros eran mejores en los pacientes que estaban tomando. Entonces esos son los tratamientos de soporte, esos son los tratamientos que van a hacer sentir al paciente mejor mañana que lo que se sentía hoy. Ahora, con eso no estamos cambiando la patofisiología de la enfermedad. Entonces, aquí es donde vienen los tratamientos específicos, porque estos se toman más tiempo en realmente mostrar su beneficio. Hay 3 puntos, como les mostré en el diagrama, que ese es muy parecido, o 3 categorías de tratamientos específicos que tenemos. Y son basados en el momento de producción de la transtirretina. Entonces, tenemos la capacidad, por ejemplo, de suprimir la síntesis de la transtirretina, eso es antes de que se produzca, ya sea por trasplante de hígado, ya sea por uso de silenciadores genéticos. Una vez que la proteína está formada, pues ya ni modo, tenemos que buscar cómo estabilizarla de modo que no se rompa o se pliegue. Y para eso tenemos los estabilizadores de transtirretina. El primero que fue aprobado, vamos a hablar de esto, fue el tafamidis o Vindamax. El diflunisal es un AINE que de hecho nosotros lo utilizamos antes del 2019 que el tafamidis fue aprobado. El problema con este medicamento, con todos los AINEs en insuficiencia cardíaca, es que le terminamos dañando los riñones a los pacientes. Pero hay estudios que sugieren que estabiliza en un buen porcentaje. Tolcapone y AG10. AG10 es acoramidis, tolcapone, estos dos el tolcapone está en esta etapa investigacional y la AG10, que le cambiaron el nombre a acoramidis y comercialmente se conoce como Attruby, fue aprobado en Estados Unidos en noviembre del 2024. Entonces, hablamos de supresión de la síntesis, hablamos de la estabilización,
pero la clave de estos dos medicamentos es que estos medicamentos disminuyen la progresión de la enfermedad, no revierten, no la paran, y es muy importante explicarles eso a los pacientes porque a diferencia de darles furosemida, el paciente no se va a sentir mejor mañana, ni pasado mañana, ni en un mes, ni en 6 meses, porque estos medicamentos toman tiempo en actuar. Por eso es importante el tratamiento de soporte. Ahora, la panacea sería encontrar un medicamento de revertir la amiloide que ya está depositado, ¿verdad? Y esa sería para la eliminación de los depósitos. No hay ese medicamento. La doxiciclina, hay algunos estudios que indican que quizá haya remoción de los tejidos del amiloide, pero ¿qué pasa? Los pacientes a los 2 días se les olvida que no se tienen que exponer al sol y regresan anaranjados o quemados. Los otros medicamentos, y los vamos a mencionar, están en etapas investigacionales. Entonces vamos a hablar un poquito específico de cada uno de esos tipos. Y para recordar 3 categorías: supresión de transtirretina, estabilización de transtirretina y eliminación de transtirretina en tejidos. Ok, entonces, ¿qué tratamientos específicos realmente están disponibles? Y estos están en general de transtirretina, aquí incluí la polineuropatía también, vamos a diferenciar. El primero, el trasplante de hígado y corazón, que antes del 2019 ese era prácticamente el tratamiento para estas enfermedades. Específicamente para cardiopatía, como les mencioné, estabilizadores de transtirretina, tafamidis, que comercialmente se conoce Vindamax. En Estados Unidos también tenemos Vyndaqel. Ese fue aprobado en mayo del 2019 y es el que tienen ustedes disponible acá. Acoramidis o AG10 que les mencioné, comercialmente conocido como Attruby, ese fue aprobado en noviembre del 2024 y como les mencioné el diflunisal. Para la polineuropatía, recuérdense que hablamos de la variante hereditaria, ¿verdad? Y hablamos que el fenotipo de esos pacientes puede variar entre polineuropatía y cardiopatía. Estos medicamentos están exclusivamente aprobados para polineuropatía por ahora. Hay silenciadores genéticos que son moléculas pequeñas de RNA, y esos están patisiran, que fue aprobado en agosto de 2018, y está vutrisiran, que fue aprobado en junio del 2022. Este medicamento, el vutrisiran, fue estudiado también en HELIOS-B. El primero fue HELIOS-A para polineuropatía, el HELIOS-B. Ese fue publicado en agosto 30 del 2024 para el uso en cardiopatía, sobre todo en el uso combinado con tafamidis. Y los oligonucleótidos, que también son silenciadores genéticos, está el inotersen, que fue aprobado en octubre del 2018, pero se ha dejado de utilizar por el riesgo de trombocitopenia y glomerulonefritis, y el eplotersen, que fue aprobado más recientemente. Esos son los que están aprobados por la FDA. Ahora, ¿qué tratamientos investigacionales están generándose? Está la edición genética, o lo mismo CRISPR que se utiliza para ciertos cánceres. Se está utilizando el CRISPR-Cas9, que es un estudio multicéntrico magnitud. De hecho, yo soy investigadora de ese estudio y básicamente es una infusión, es un estudio randomizado, es una infusión, y la hipótesis que quieren probar es que una dosis de ese medicamento al año noquea la producción de transtirretina. Nuevamente, este medicamento para la producción de transtirretina y para la progresión de la enfermedad, pero no revierte la enfermedad por transtirretina. Creo que lo que más estamos emocionados es por los anticuerpos antiamiloides. Estos son anticuerpos monoclonales también en estadios investigacionales que básicamente remueven los depósitos de amiloides. Y está también el tratamiento para amiloidosis cerebral, como el tolcapone, porque penetra el sistema nervioso central. Y recuérdense lo que hablamos, que 5% de la transtirretina está producida en los plexos coroideos y en la retina. Entonces, puede ser que los pacientes tengan algunos síntomas oculares, sobre todo el sistema nervioso central, aunque son muy raros en los pacientes con transtirretina en otros órganos. Entonces, hablemos el trasplante de hígado, cómo funciona. El trasplante de hígado, y eso es muy curioso, pacientes con variante o con transtirretina hereditario o variante, cuando estudian el tipo de fibras de transtirretina, de hecho, encontraron
que casi el 50% de las fibras de transtirretinas, o sea, del 100% de la transtirretina producida, más o menos hasta el 50% en algunos casos era de tipo salvaje, o sea, no solo tenían la transtirretina hereditaria por mutación genética, sino que también tenían del tipo salvaje. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, le quitan el hígado, ¿verdad? Que pensamos, esto lo va a parar porque le estoy quitando la proteína mutante, pero el paciente continúa produciendo transtirretina salvaje. ¿Y qué pasa? En algunos pacientes hay progresión de la enfermedad, sobre todo con cardiopatía. Entonces, la primera vez que se utilizó fue en 1990 en los pacientes con la mutación B30M, que es la mutación que más frecuentemente causa polineuropatía. Fue descubierta en una familia en Portugal y la prevalencia es más que todo en Portugal, Suecia y Japón. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que hay riesgo de desarrollar cardiomiopatía en estos pacientes. Hay varias series que se podemos encontrar en la literatura, que es muy interesante, porque algunos pacientes tenían pésimos resultados y unos tenían mejores. Y lo que encontraron es, si un paciente tenía una mutación B30M le iba mejor, si tenía un mayor estado nutricional, que siempre es un problema con los pacientes con polineuropatía, porque si se ponen a pensar, también tienen problemas con diarrea y estreñimiento y saciedad. Entonces, aparte de la polineuropatía, que no comen, que no caminan, que no se logran mover, tampoco pueden comer. Y en pacientes sin cardiopatía. Entonces, ya casi no se utiliza el trasplante de hígado. Ahora se ha encontrado en pacientes que han tenido trasplante de hígado que utilizando eso más, agregando un silenciador genético para parar cualquier producción restante de transtirretina podría ser una opción de tratamiento. Ahora movámonos a los estabilizadores de transtirretina. Entonces tenemos tafamidis y Vindamax o Vindaquel. Entonces, ¿qué hace tafamidis? Y aquí en esta figura se recuerdan los tetrámeros, los dímeros, los monómeros y las fibras de amiloidosis. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace la transtirretina? Ven acá estas figuritas negras, es como tafamidis se va a la estructura de la transtirretina y la estabiliza. La manera en que yo se la explico a los pacientes es, mire, la transtirretina normalmente es una proteína que es cuadrangular por alguna razón, ya sea de manera genética o por la otra razón que no sabemos, cambia de configuración y se convierte en un triángulo. Entonces viene el tafamidis y se pone en medio y no lo deja cambiarse a un cuadrado. Eso le permite al paciente entender por qué se está tomando el medicamento y también recordarles que tomarse el medicamento no significa que mañana o pasado se van a sentir inmediatamente mejor, sino que es un proceso y toma tiempo. Como les mencioné, el Vindaquel, esas son las dos formas. El Vindaquel son de 20 miligramos. Los 20 miligramos y los 80 miligramos fueron utilizados en el estudio ATTRACT, como vamos a hablar, ambas dosis. 20 miligramos también fue utilizado en los estudios de polineuropatía. 80 miligramos es equivalente al Vindamax, o sea, uno es la sal y la otra es la forma pura del medicamento, y es por eso que ha cambiado, ¿verdad? Porque esos pacientes no quieren tomar más pastillas y el Vindamax es solo uno de 61 miligramos. La historia de tafamidis es interesante, ¿verdad? Creo que siempre a nuestros pacientes les da miedo tomar un medicamento nuevo, pero si nos ponemos a pensar, si nos vamos desde 1995, la estructura para los estabilizadores de transtirretina comenzaron a ser descubiertos y descritos. Entonces aquí, por ejemplo, en el 1998 podemos ver que ahí fue cuando se descubrió la estructura de dónde se podía estabilizar la proteína. Y van pasando los años y obviamente este medicamento comenzó a ser investigado por la polineuropatía, sobre todo porque ese tipo de amiloidosis por transtirretina sí tiende a la supervivencia es mucho más baja que los pacientes que tienen un fenotipo de cardiopatía. Ya en el 2007 comienzan, dos cosas pasan. Comienzan los estudios de fase 2 y 3 para usar tafamidis para polineuropatía y también comienza el estudio TAOS, donde se comienzan a registrar todos los pacientes con transtirretina. Ya para el 2013 inicia los estudios de ATTRACT, que ese es el estudio seminal de tafamidis, y luego en el 2018 se comunican los resultados en la publicación del New England Journal y en el 2019, mayo 5, la FDA lo aprueba.
Entonces aquí Tafamidis fue primero, ya ven que fue publicado en el 2012, o sea, 6 años antes que para cardiopatía, y para pacientes con transtirretina o polineuropatía por transtirretina. Y lo que encontraron es que Tafamidis se miraba el beneficio en cuanto a parar la polineuropatía, pero tenía que ser en pacientes con enfermedad leve o temprana. Ya cuando en estadios avanzados no se miraba que la estabilización de la transtirretina fuese un mecanismo para tratar. Entonces, por eso es que los silenciadores genéticos son los que se utilizan y que fueron aprobados para polineuropatía. Entonces, aquí se viene un estudio que realmente revolucionó el tratamiento y cómo vemos y el entusiasmo que nos da amiloidosis. Yo siempre digo, la amiloidosis realmente por transtirretina no es una enfermedad rara en sí, es una enfermedad subdiagnosticada, porque una vez que salió de publicación y dijimos, ok, ya hay tratamiento, entonces ahora más intencionalmente lo buscamos. ¿Y qué era este estudio? Fue un estudio fase 3 multicéntrico internacional, randomizado y controlado contra placebo, doble ciego, y lo que ellos estaban buscando era determinar la eficacia y seguridad del medicamento en pacientes con cardiomiopatía por transtirretina, tanto el tipo hereditario como el tipo salvaje. El estudio corrió del diciembre del 2013 a agosto del 2015, incluyó pacientes entre 18 y 90 años, pero miren lo interesante de cómo la razón o la manera en que estos pacientes podían entrar al estudio era si el diagnóstico de transtirretina era confirmado por biopsia, ya sea cardíaco o extracardíaca. Este estudio, a diferencia de los estudios más modernos, eran pacientes que se sometían a biopsia. Entonces eran pacientes por lo general más enfermos porque estaban más desesperados por tener el diagnóstico, ¿no? Aquí no había cintilografía o gamografía ósea como criterio de inclusión. También se utilizaron nuevamente ese número mágico 12 milímetros para el septo interventricular y elevaciones del péptido natriurético cerebral, y lo que hicieron fue que randomizaron los pacientes 2-1-2. Por cada 2 pacientes iban a 80 miligramos de Tafamidis, 1 a 20 y el resto era pacientes en placebo, y como les dije duró 30 meses. Ellos querían saber si disminuía la mortalidad y las hospitalizaciones por causas cardiovasculares, y de manera secundaria calificadores de calidad de vida. El test de marcha de 6 minutos y la modificación en el score de calidad de vida, que es un cuestionario de 23 preguntas del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Summary. Entonces, ¿qué es lo importante de este estudio y cómo vino a revolucionar? Estos eran pacientes más enfermos. Tenían la demografía que conocemos, ¿verdad? En los pacientes de 70 años, predominantemente masculinos, sobre todo enfermedad salvaje. Por lo general, si ustedes ven, el 90% de estos pacientes eran clase 2 o 3, o sea, estos pacientes no eran pacientes recién diagnosticados o con pocos síntomas, y de hecho la elevación del péptido natriurético era casi de 3000 para arriba, o sea, eran pacientes que ya tenían estadio avanzado. ¿Y qué encontró? ¿Cuáles fueron los resultados importantes de este estudio? A los 18 meses, los primeros 18 meses pasaba, bueno, estos pacientes no vemos que las curvas se muevan, ¿no? Y a los 18 meses se comienzan a separar. Y como ven ustedes en la curva azul que dice pooled Tafamidis, esos son las 2 dosis. Quiere decir que los pacientes de tanto en 20 miligramos como 80 miligramos, que es el equivalente a los 61 de Vindamax que utilizamos ahora, tuvieron una reducción de la mortalidad del 30%, que es mucho para una enfermedad, ¿verdad?, que es crónica y progresiva. Y se fijan ustedes que lo de los 18 meses, ¿no? Y eso es lo que yo le digo a los pacientes. Por lo general, los beneficios los vamos a ver tomándoselo todos los días por más tiempo, y eso es lo que los estudios nos muestran. Cuando vemos las hospitalizaciones por causas cardiovasculares, vemos que también hubo una reducción del 32% en cualquier dosis de Tafamidis. Entonces, la conclusión de este estudio fue que hubo una reducción en 30 meses significativa de la mortalidad y de las admisiones por este medicamento. Luego, estos pacientes tenían la opción de continuar en la extensión por otros 30 meses.
o sea, un total de 60, y este es el que llamamos el Long Term Extension de ATTRACT. Y miren ustedes lo que pasa, si los continuamos siguiendo, miren cómo se va diferenciando la curva, y en esta curva, y aquí están los 18 meses que hablamos, ¿no? Esto es a los 30 meses y aquí es a los 60. Y si ustedes ven el placebo tafamidis, eso fue que una vez que se acabaron los 30 meses, los pacientes se comenzaban a tomar los medicamentos y ustedes comienzan a ver cómo la curva se comienza a separar si comparamos esta que es el placebo. Entonces nuevamente se continúa viendo la disminución en la mortalidad. Y en los pacientes, cuando comparamos la clase funcional 1 y 2 y 3, ustedes vean por 60 meses y todavía por más tiempo, ustedes ven que la disminución de la mortalidad es de 50%. Y eso es importantísimo porque entonces quiere decir que si aplicamos todo lo que aprendimos de la primera plática y diagnosticamos a estos pacientes de manera temprana, les estamos disminuyendo la mortalidad al menos 50% en un estudio randomizado. Y aún en los pacientes más enfermos, si ustedes se fijan acá, pacientes que la mortalidad ya la tenían alta más o menos del 50%, le dan medicamentos y tiene una buena calidad de vida y también tienen disminución de la mortalidad de más o menos el 36%. Y bueno, aquí podemos continuar, hay tantos estudios que se hicieron aparte de eso, por ejemplo, si comparamos el paciente que tenía una fracción de eyección menos de 50 o más de 50 por los 60 meses, y aquí vemos que estos pacientes independientemente tuvieron una reducción de la mortalidad en el 47%. Pero los estudios controlados son interesantes leerlos y conocerlos, pero ¿qué pasa cuando ponemos esos pacientes que estuvieron en los estudios y los mandamos al mundo real? La pregunta sería, ¿será que estos medicamentos realmente hacen lo que dicen cuando están controlados? Y aquí es donde viene TAOS. ¿Se recuerdan que yo les mencioné en aquella figura que alrededor del 2007, cuando se comenzaban los estudios de polineuropatía, también se comenzó el registro TAOS? Esto fue lo que pasó. El registro TAOS comienza a agarrar todos los pacientes que estaban tanto tratados como los no tratados, porque recuérdense que del 2013 al 2018 no había tafamidis, pero del 2019 para arriba sí había. Entonces ese registro internacional tenía todos los pacientes, tanto que han sido tratados como los no tratados. ¿Y qué encontramos en este estudio? Miren ustedes en estas curvas, que los pacientes tratados en la vida real a los 30 meses y 42 meses también mostraban esa disminución de la mortalidad comparado a los pacientes que no habían sido tratados. Entonces, en conclusión sobre este medicamento es que en la vida real, y realmente yo lo veo en mi panel de pacientes, tengo pacientes que andan caminando los últimos 5 años muy enfermos, les inició el tratamiento tanto de soporte y específico y nos han sido admitidos por insuficiencia cardíaca y tienen muy buena calidad de vida. Más recientemente se aprobó acoramidis, ese es un medicamento comercialmente conocido en Atrubis, es también un estabilizador de transtirretina muy parecido. Lo curioso de la estructura de este medicamento es que como que copió la estructura de una mutación protectiva, la T119M, para básicamente estabilizar la transtirretina. Y la hipótesis es que este medicamento es capaz de unirse a la transtirretina con más afinidad, pero esto solo fue visto de manera artificial y desnaturalizando la proteína. Cuando se ponen tafamidis y acoramidis juntos, ambos realmente estabilizan la proteína más del 93%. ¿Y qué encontraron o cómo fue el estudio? El ATTRibute-CM, ese era el nombre del estudio. Incluyeron pacientes también con tipo salvaje y con variante. Ellos hicieron un análisis jerárquico muy interesante y no me voy a poner en los detalles, pero lo que encontraron es que también disminuía la muerte y las hospitalizaciones de 58 en 42 pacientes. Sí habían algunos pacientes que, como era randomizado, estaban que los dejaron estar en tafamidis. Entonces, esa proporción de los pacientes, un análisis diferente. Y bueno, aquí encontraron que la acoramidis en comparación con placebo, muerte por cualquier causa, cardiovascular, también la caminata de 6 minutos, toda daba el beneficio para el medicamento.
Lo interesante de este estudio es que se recuerdan que los pacientes, dijimos, de ATTRACT-CM solo fueron incluidos si tenían una biopsia. Este estudio fue diferente porque sí incluyeron pacientes con gammagrafía. Entonces, y también, si ustedes ven, la proporción de clase 3 era menos, y también el NAC, que es un tipo de calculador del estadio de transtirretina, la mayor parte de los pacientes era estadio 1, que es el estadio temprano o leve, y también el péptido natriurético cerebral, que aquí no lo marqué, era un poco más bajo comparado con los pacientes que se estudiaron en tafamidis. Y bueno, para terminar, el vutrisiran, se estudió en el estudio HELIOS-B, pero mostró que había disminución en la mortalidad también, sobre todo en pacientes que estaban combinados con tafamidis. Entonces, se recuerdan que el vutrisiran era un silenciador genético, entonces viene la hipótesis que ni vutrisiran ni los estabilizadores noquean completamente la transtirretina mutante o salvaje, ¿verdad? Y que cuál es el porcentaje circulante en el cuerpo que es suficiente para causar enfermedad. Eso no lo sabemos. Entonces, en conclusión, realmente podemos hablar de medicamentos todo lo que queramos, pero si no sospechamos, si no somos intencionales en buscar la enfermedad, de nada nos va a servir todos los algoritmos diagnósticos o los tratamientos disponibles, pero lo que sí sabemos es que le podemos cambiar el rumbo de vida, la calidad de vida, la mortalidad, las admisiones a nuestros pacientes, diagnosticándolos de manera temprana y tratándolos. Y con eso termino y les agradezco mucho por la invitación nuevamente.